Dios les bendiga en esta tarde. Mi nombre es Teresa Soto y el mensaje para el día de hoy se titula Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el versículo es 2 capítulo 12, versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y para que dice 2 del 7 al 9 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es un aguijón? Es un órgano puntiagudo que perfora y penetra, que tiene en la extremidad algunos animales, insectos como el escorpión y la abeja. El apóstol Pablo, el Señor le había revelado muchas grandezas, pero este aguijón en la carne es el pecado. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículos 55 al 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol ya había rogado a Dios 3 veces que se lo quitara, pero el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras ocasiones el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 24 al 25. El aguijón en la carne es el pecado que mora en nosotros. Pablo, al igual que nosotros, tiene un aguijón en la carne, que es el pecado. El pecado es impiedad, maldad, injusticia e ignorancia. Todos somos pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La culpa del pecado descansa sobre las personas que eligen desobedecer. El pecado siempre decepciona y nunca satisface, y experimenta culpa y vergüenza. El pecado provoca miedo y lo lleva a esconderse de Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 20, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Las consecuencias generalizadas y devastadoras del pecado se resumen en una sola palabra: muerte. La muerte espiritual, física y eterna. La muerte espiritual, cuando Adán y Eva pecaron, la muerte espiritual se produjo al instante. El estado de distanciamiento espiritual de Dios. Romanos 8,
capítulo 8, versículos 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La muerte física tuvo lugar en la segunda. Como resultado del pecado, todas las personas nacen espiritualmente muertas, excepto el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La muerte eterna es para aquellos que mueren físicamente y espiritualmente, mueren en su incredulidad. Esto es la muerte segunda que implica destrucción eterna. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero por medio de la gracia hay salvación, perdón y justificación. Nosotros tenemos una esperanza en Cristo. Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. En esta tarde, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos libre, que nos ayude a renunciar toda impiedad y los deseos mundanos y vivir justa y piadosamente en Cristo Jesús. Hay una cita bíblica que quiero leer y está en Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Y otra cita bíblica el libro de Joel, capítulo 3, versículo 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Isaías 40, capítulo 40, versículo 29 dice, Él fortalece al cansado y da fuerzas al débil. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, aleluya, gloria a Dios. En esta tarde vamos a orar. Quizás estás pasando, ¿verdad? Muchas veces te sientes débil y a veces dices, ya no puedo, me siento muy débil, siento que ya no puedo, pero el Señor dice, no te rindas, esfuérzate y sé valiente. Y en esta tarde vamos a hacer una oración, ¿verdad? Si te has sentido débil en la fe, débil en la circunstancia, débil en tu matrimonio, débil en algún problema que tienes y el único que nos puede ayudar es el Señor. Entonces, la palabra del Señor dice, bástate mi gracia. Cuando nosotros nos rendimos a Él y decimos,
no podemos. Es como dijo el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que están cansados y que yo les haré descansar en su alma. En esta tarde vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, porque eres tú nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos ayuda, el que nos sostiene, el que nos levanta. Gracias, Padre, porque aunque pasamos por dificultades y problemas, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. La palabra del Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Pero también Jesús nos dice que Él estaría todos los días hasta el fin del mundo. En esta tarde te pido, Señor, por todos los que están escuchando este audio, Padre, yo te pido y te ruego que tú los fortalezcas en sus debilidades, Padre, y que no se rindan, Padre. Fortalécelos espiritualmente. Yo te pido y te ruego, Señor, que toque las mentes, los corazones, Padre, que toda fortaleza en la mente, toda fortaleza que hay en sus mentes, Señor, que ellos no pueden, pero tú puedes, Señor. Todo cambia, Señor, todas las cosas a favor de ellos. Pon un escudo alrededor de tu pueblo, de tu iglesia, Padre. Yo te pido que tú los ciñes de tu poder, que tú los fortalezcas espiritualmente, Señor. Ten misericordia, ten compasión, Padre, porque cuando la persona es débil, podemos decir, fuertes somos en ti, Padre, porque tú nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a desamparar, Padre. Yo te pongo a todas estas personas en tus manos, Padre. Te pido que tú los consueles, Señor, que tú los abraces con tu amor, que tú le des, Señor, todo lo que necesitan, suple sus necesidades, Padre. Bendícelos y que ellos se sientan, Padre, que no estén solos, que tú estás con ellos, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús y te damos gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que harás, Padre, en cada vida y cada corazón, Padre. Gracias, Jesús, por los milagros que vas a hacer. Gracias por la fe que tú les ayudas en su fe, que su fe crezca, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por todas tus bendiciones, Padre. En esta tarde le damos gracias al Señor Jesucristo y que el Señor los siga bendiciendo, fortaleciendo y prosperando en todas las áreas. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Les amamos en el amor de Cristo y que el Señor les siga bendiciendo. Bendiciones.